Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes, terminando esta semana. Y lo vamos a hacer como siempre decimos en estos devocionales, lo vamos a hacer de la mejor manera que sabemos, que es acercándonos a Dios desde bien temprano en la mañana. A través de la palabra, a través de la oración. Y como ya todos saben, estamos estudiando, estamos meditando en el Evangelio de Mateo, versículo tras versículo, y hemos ido avanzando poco a poco hasta que en esta ocasión vamos a estar leyendo el versículo 27 del capítulo 14, que así nos dice la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Rápidamente te voy a poner en contexto de lo que aquí está sucediendo. Jesús le dijo a sus discípulos que se subieran a una barca y que cruzasen hacia el otro lado del mar, mientras que él se quedaba despidiendo a esa multitud que acababa de alimentar. A mitad de la travesía, Mateo nos está narrando, nos cuenta cómo la barca empezó a ser azotada por las olas porque el viento les era contrario. Y en el momento de más tensión, en el momento más difícil, más complicado, en el momento más oscuro, es cuando Jesús se les aparece a ellos caminando sobre las aguas. En ese momento los discípulos estaban aterrados y el pánico les llevó a confundir al Señor con un fantasma. Y es en este versículo 27 donde se nos dice que enseguida Jesús les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Hay varias cosas a destacar de este versículo, pero lo primero que me gustaría resaltar es que aunque el Señor aparentemente tardó en venir a ellos mientras ellos estaban en medio de la tormenta, sin embargo, como dice Mateo, enseguida les habló cuando ellos entraron en un estado de pánico. Pudiera parecer como que lo más peligroso era la tormenta, pero sin embargo lo más peligroso era el temor que había en los discípulos. Un estado de temor, un estado de pánico, de miedo, de terror, puede llevarnos a cometer locuras. Por eso el Señor enseguida quiso calmar ese estado. Cuando nosotros estamos en medio del temor, nuestra mente empieza a imaginar cosas que probablemente nunca sucederán. Las estadísticas dicen que el 95% de las cosas que imaginamos nunca llegan a ocurrir. Es lo que se conoce como las amenazas psicológicas. Nuestra imaginación empieza a llevarnos a la peor de las escenas. Por ejemplo, el miedo a una enfermedad nos lleva a creer que vamos a morir. El miedo a un animal nos lleva a creer que cuando nosotros veamos a ese animal, estemos frente a ese animal, nos va a morder, nos va a atacar, nos va a desmenuzar. El miedo a perder un trabajo nos hace imaginar que vamos a acabar perdiéndolo absolutamente todo aquello que tenemos, y que vamos a tener que vivir en la calle, bajo un puente, y que nunca más vamos a volver a levantar cabeza. Es muy curioso notar que las palabras no temas aparecen nada más y nada menos que 365 veces en toda la Biblia. Es como que el Señor cada día del año nos dice: no temas. La Biblia enseña en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 41 y en el versículo 10: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice la Biblia. Como Dios sabe perfectamente que muchas veces podemos enfrentar momentos de pánico, momentos de terror, ha dejado plasmado en su palabra una y otra vez esta frase para que nos retumbe en nuestro interior: no temas. El salmista nos dice en el Salmo 56, en el día que yo temo, yo en ti confío. Aprende algo. El temor se va de nuestras vidas por dos caminos. Primero, porque la amenaza que nos ha llevado al miedo desaparece. O segundo, porque alguien nos defiende en medio de ese terror.
Por eso Jesús, cuando se presentó delante de estos discípulos aterrados, les dijo: yo soy. ¿Sabes qué significa ese yo soy? Cuando Moisés tiene el encuentro con Dios a través de aquella zarza ardiente, en Éxodos capítulo 3, donde Dios le pide que se presente delante del faraón para que su pueblo salga libre, Moisés, entre otras muchas cosas, le pregunta a Dios: ¿cuál es tu nombre? Y entonces Dios en Éxodos capítulo 3, versículo 14 dijo: mi nombre es Yo Soy. Este nombre está revelando a Dios como un ser autoexistente, como un ser eterno. Jesús mismo repitió este nombre en muchas ocasiones. El Evangelio de Juan es el que más recoge estas afirmaciones, cuando Jesús dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad, la vida, yo soy la vid. O cuando, por ejemplo, Jesús le dijo a todos aquellos que estaban allí presentes, a los judíos, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús no solamente estaba intentando calmar el pánico de los discípulos, sino que se estaba revelando como Dios, se estaba manifestando a ellos como Dios, porque nunca nos podemos olvidar que Jesucristo es Dios. Muchas afirmaciones a lo largo de toda la Biblia así lo afirman. Creo que una de las más claras se encuentra en el precioso Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el primer versículo, cuando dice que en el principio era el verbo. Este verbo está haciendo referencia a Jesús. Y sigue diciendo el versículo: y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que la respuesta para la pregunta de si Jesucristo es Dios sería un rotundo sí. El Dios de los cielos, el Dios vivo y verdadero, el Dios todopoderoso, se apareció a unos hombres llenos de pánico y les recordó que Él era Dios. Lo que calmó el pánico de los discípulos no fueron las palabras de Jesús diciendo: no temáis, sino escuchar que Dios mismo estaba con ellos allí presente. Escuchar esas palabras de yo soy. Qué esperanza tan hermosa, saber que Dios está con nosotros en los momentos de miedo. La Biblia enseña, en este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 1 y en el versículo 23, que el nombre que aquella virgen tenía que ponerle a su hijo era Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios está con nosotros, y lo más precioso es que está en nosotros. Por eso podemos confiar en Jesús en el día que tememos. Por eso los momentos de pánico, lo que nosotros podemos y debemos hacer es levantar nuestra mirada al cielo y confiar sabiendo que Dios está con nosotros. La presencia de Dios en nuestra vida nos da paz, porque como dice la Biblia, a través del apóstol Pablo en esa carta que le escribe a la iglesia de los Romanos, en el capítulo 15 y en el versículo 33, el Dios de paz sea con todos vosotros. Jesús no solo calmó la tormenta que estaba azotando aquella barca, esa tormenta externa, sino que también calmó con su presencia la tormenta interna de aquellos discípulos. Creo que todos, sin excepción, hemos atravesado o estamos atravesando tormentas en nuestra vida, ¿verdad? Pero en medio de esas tormentas hemos de confiar en nuestro Señor, que es el que nos da paz y nos trae ánimo para atravesar cualquier situación que venga a nosotros. Así que si estás atravesando momentos difíciles, recuerda estas palabras: yo soy, no temas. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tú siempre estás con nosotros, Señor. Y en esos momentos que quizá nuestra mente nos juega malas pasadas y entramos en momentos de temor, de pánico, de miedo, de terror, tú siempre te apareces a nuestra vida diciéndonos: no temáis, yo soy. Gracias, mi Dios, por tu pronto auxilio, porque siempre haces acto de aparición, Señor, cuando estamos atravesando momentos difíciles. Tú eres el Dios de paz, el que tranquiliza
todos, Señor, esos pánicos, esos miedos que podemos tener. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Guárdanos, mi Dios, no solamente hoy viernes, sino todo el fin de semana que tenemos por delante. Guárdanos y bendícenos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Y ya sabes que cada viernes me gusta invitarte a que te congregues, a que acudas a tu iglesia local y puedas allí alabar al Señor en esa congregación que Dios te ha puesto, a escuchar la palabra de Dios. Quizás seguramente estás cansado, tienes cientos de compromisos, pero lo más importante es que vayas a escuchar la palabra de Dios. No te acostumbres a no congregarte. Este domingo saca tiempo, ten ánimo, ten fuerza, esfuérzate y sé valiente y congrégate y ve a escuchar la palabra del Señor. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Bendiciones.